tenemos un programa cargadísimo de cosas porque se nos ocurrió hacer época de balances, pero vamos a hacerlo no solamente nosotras, sino que decidimos convocar a distintas organizaciones y colectivos que tienen que ver con el mundo del cine para que ellos y ellas desde sus puntos de vista nos digan cómo fue el 2021 desde su lugar. Y el día de hoy tenemos 4 organizaciones convocadas que van a estar participando. Por un lado va a participar RAFMA, nosotros habíamos hablado en su momento con ellos, son la Red Argentina de Muestras y Festivales Audiovisuales. También va a participar DOCA, Documentalistas Argentinos. Va a participar también el colectivo de cineastas y la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica. Todas esas personas van a estar sumándose en los próximos minutos al programa del día de hoy y desde su sector nos van a contar cómo fue el año. Bueno, estamos acá conectadas con nuestro primer invitado que va a tener unos minutitos para comentarnos la situación. Desde el punto de vista de RAFMA, le damos la bienvenida rápidamente a Cristian para que nos cuente cómo fue el balance del año según la Red Argentina de Muestras y Festivales Audiovisuales. ¿Estás ahí, Cristian? Hola, ¿qué tal? Sí, no sé si debo prender el video, ¿no? Si querés, será bienvenido. Bueno, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Y bueno, estamos muy contentos de poder presentar con la red un poco lo que fueron nuestras actividades y un balance del año. Bien, contanos. Bueno, la verdad que venimos de un periodo para todos bastante complejo, pero aún así los festivales seguimos adelante, estamos presentes en un contexto obviamente en el que está siendo muy difícil llevar adelante cualquier tipo de actividad cultural, en un momento en el que políticas públicas en relación a los festivales vienen, venimos de un periodo difícil, pero bueno, por suerte los más de 50 festivales que conformamos la red nos las estamos arreglando para poder seguir haciendo los festivales y acercando el cine de la diversidad cultural, el cine argentino, a los más de 500.000 espectadores que siguen nuestros festivales. Ustedes habían hecho varios comunicados durante el año expresando distintas situaciones desde lo federal, de cómo se estaba encarando el Inca y demás. Digo, contame un poquito sobre eso, cómo fue y si en algún momento tuvieron respuesta, como para entender bien qué fue lo que pasó este año para RAFMA, digamos, cuál es el estado de situación. Bueno, ahí ya si entramos en lo concreto, los comunicados tienen que ver con... nacen a partir del año pasado, en un momento en el que, en medio de la pandemia, cuando al mismo tiempo los festivales casi que veníamos siendo uno de los pocos sectores o eslabones dentro de la cadena de valor que compone la industria cinematográfica, que podíamos seguir haciendo cosas, acercando cine a través de los dispositivos virtuales que pudimos con mucho esfuerzo generar desde los festivales o asociándonos con plataformas establecidas. Sí. Y el Instituto de Cine decide unilateralmente derogar la resolución a través de la que se establecía el apoyo y el programa de festivales nacionales que había sido creado, si no me equivoco, en el 2010. Y bueno, la verdad que fue un golpe muy duro. El año que garantizaba, al menos el apoyo el año pasado que se brindaba a través de este programa a los festivales, un apoyo bastante modesto, siempre lo fue, pero que existía, y lo que generó un estado de alerta frente a la incertidumbre que eso generaba para este año. Uh-huh. Y luego al mismo tiempo también una decisión ya administrativa de decidir por esta situación de virtualidad que te comentaba, que se iban a rebajar de manera muy significativa, reducciones que van desde el 50 al 70% de los presupuestos que estaban
que estaban establecidos previamente, por el motivo de que al menos eso se alegó, de que un festival virtual no es un festival y que no son supuestamente los mismos gastos, cuando, bueno, el subtítulo uno lo hace igual, los derechos de las películas, la comunicación, la prensa, el diseño, y muchos son gastos dolarizados, bueno, incluso también para mayores gastos en la página, el ancho de banda para el público, y al mismo tiempo después el Festival de Mar del Plata también se terminó haciendo online el año pasado, con lo cual nos costaba mucho entender esta decisión de, por ser un festival virtual, de que no es una edición y una reducción semejante, y al mismo tiempo, bueno, después también los plazos, lo difícil, muchos festivales cobramos más de un año después los subsidios, lo que genera condiciones bastante, digamos, es la verdad que muy difícil trabajar en estas condiciones. Cristian, lamentablemente te tengo que agradecer en este momento e ir despidiéndote. Bueno, la idea era hablar un poquitito más para poder desarrollar más cuáles son las inquietudes de RAFMA, pero bueno, tendrá que ser la próxima vez, así que te mando un saludo, así no se nos hace un efecto dominó, que nuestro siguiente invitado, que era el de 10, ya está conectado, por supuesto, puntualmente, así que te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias por este espacio. Por favor. Y lo vamos ingresando, obviamente, a Juan Mascaró de DOCA, es una organización de documentalistas de Argentina, y ellos justamente son una de las redes más activas que uno puede recibir constantemente sus actividades y su forma de involucrarse en lo que es la actualidad política dentro de lo que es el cine argentino. Así que le quiero dar la bienvenida, que nunca habíamos podido hablar con ellos, con DOCA en el programa. Así que, Juan, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo te va? Un aplauso. ¿Viste? Acá recibimos así. Bueno, igualmente, lamentablemente no estamos quizás para hablar de cosas muy copadas, eso es una pena. No estamos para aplaudir, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Pero bueno, la idea era invitarlos desde DOCA para que nos cuenten justamente cuál es la situación de los documentalistas y cuál viene a ser su balance del año, digamos. Ustedes fueron súper activos, así que supongo que hay mucho para contar. Bueno, mirá, está bien, sí. Un poco nos empujó la realidad que estamos viviendo, que es una crisis muy grande en torno al cine, a estar tan activas y a construir también otros espacios, ¿no? A coordinar en unidad con, diría, el 90% de los espacios del cine argentino independiente, que tenemos, por supuesto, problemáticas comunes, ¿no? Una, la más grave, está a la vuelta de la esquina, y es la caducidad del fondo de fomento. Se terminan la asignación directa de impuestos, que son los que genera la posibilidad de que se cree esta especie de pozo común para hacer películas, ¿no? Lo contamos así para los que no están en el cine, pero bueno, eso es lo que sostiene no solo la existencia del Instituto de Cine, la gente que trabaja ahí, las escuelas para aprender cine en todo el país, los festivales, etcétera, sino, bueno, las películas, ¿no? O sea, Claro. hay un sistema ahí, por supuesto, perfectible, siempre estamos peleando para que se mejore, para que se amplíe, para que se diversifique, pero es un sistema que se creó o se amplió en el 94 con la nueva ley de cine, que es la vigente hoy, y crea un fondo de fomento para asignarle a subsidios o préstamos en algunos casos o créditos a películas, y que se puedan realizar películas independientes, ¿no? Digamos, es muy valioso para nosotros y nosotras, porque es la posibilidad de hacer cine por fuera de las implicancias del mercado, que es que las empresas multinacionales decidan qué tipo de cine quieren hacer, qué creen ellos que les interesa al público, y en función de eso, hacer una cantidad limitada de películas por año, como pasa en los países donde no hay ni historia cinematográfica ni fondo de fomento, que es el caso de lo que sería nuestra realidad a partir del año que viene, ¿no? Hubo una reforma impositiva ahí que perdió esa asignación directa, se le generó un tope en el tiempo, una caducidad, fue en el marco de todas las políticas del neoliberalismo de los últimos años, y hoy estamos tratando de revertirlo, derogando ese artículo o ampliando la cantidad de años para la caducidad. Claro. Eso hasta hoy no fue posible. Tuvimos reuniones con varios de los bloques de diputados y diputadas, y no entró en tratamiento todavía ese proyecto de ley, que es del diputado Carro, del Frente de Todos, y que
bueno, es la única posibilidad hoy que tenemos, el único proyecto con estado parlamentario para poder retrotraer por lo menos la situación a cuando teníamos fondo de fomento y de ahí arrancar para los miles de temas pendientes que tiene el cine, ¿no? Pero Sí, sin claro. el fondo de fomento es medio difícil continuar haciendo películas, sobre todo para nosotros y nosotras. DOCA es una asociación de las más pequeñas, no en términos de cantidad de socios y socias, que son bastante, pero sí en la escala productiva, ¿no? Ujú. Son los documentalistas que hacen un cine independiente, en muchos casos autogestionado, en otros con muy pequeños subsidios o aportes del Estado, digamos, pero sin embargo son películas que se ven muchísimo, que tienen reconocimiento. Los documentales digitales, bueno, ahora hace poco ganó uno, dos ganaron en Mar del Plata, Danubio y otra película que fue, digamos, Las no me acuerdo ahora el título, Cercanas. pero que también fue... ¿Cómo? Las Cercanas, puede ser. Las Cercanas, ahí está, Las Cercanas también es un documental digital. Me estaba contando Birna Molina recién que fueron también a IFA, a Europa, a uno de los festivales más prestigiosos de documental, y de las 6 películas que había, 4 eran documentales digitales. Quiere decir que no es un cine que, digamos, esté siendo ni poco visto, ni despreciado, ni por la crítica, ni por el público. Sin embargo, acá tiene enormes dificultades para mostrarse, para exhibirse, para estrenarse, y podría acabarse si se acaba el fondo de fomento, ¿no? Claro. Así que es una situación muy difícil, terminal, diría yo, si no se revierte en el corto plazo, ¿no? Ustedes, como documentalistas, también estuvieron expresando algunas cuestiones que tienen que ver con la exhibición. ¿Podrías contarnos sobre eso? Bueno, yo creo, la situación general que aborda, digamos, la gran cantidad de películas argentinas que se hacen por año. Todavía, por suerte, tenemos, y por militancia y por pelea cotidiana, tenemos una buena producción de cine en la Argentina. Creo que debería diversificarse en términos territoriales, hacerse más cine fuera de Buenos Aires, en términos de los sectores también que acceden al fomento, pero bueno, lo que hay es bastante en términos de cantidad de películas. Esa cantidad de películas, muy pocas llegan a poder exhibirse de buena manera, es decir, con un tiempo en la sala para que el público vaya, digamos, en este sistema que tenemos muchos de nosotros, que es medio de boca en boca, ¿no? Estas películas, las que hacemos, no tienen en general un esquema atrás de gran difusión. Otro problema que también tenemos en el cine, que es la falta de difusión de los espacios de cine estatal, los espacios Inca y de las películas que se estrenan. Pero bueno, cuando llegamos por fin a la sala, con todo el esfuerzo, invitando al público, en general se dan situaciones donde o no podés estrenar porque no hay lugar, o estrenás y a las 3-4 días a la semana como mucho, la película tiene que salir de cartel, ¿no? Sí. Mucha gente no llega ni a enterarse de que existe, otra estaba por ir a verla y ya no está. Y así está ocurriendo, digamos, en la gran cantidad de salas, y en particular en el Cine Gaumont, que es una de las salas que había porque hoy está con una crisis también importante, producto de la pandemia, de la poca gente que está yendo y de que también han cambiado algunas políticas digamos, de programación ahí en el Gaumont. Uh-huh. Pero había construido en su tiempo, en su momento, una especie de suceso de público, porque es la única multisala que hay estatal, ¿no? Pública, en un lugar privilegiado, que es ahí en pleno Congreso, y el público se había ido formando con los años, ¿no? Había un público permanente en el cine que iba a ver lo que había en el cine, no necesariamente una película u otra. Eso es muy importante y está en riesgo también de perderse, ¿no? Y en ese marco los documentales son como los últimos de la fila. Si hay poco espacio, bueno, menos hay para los documentales, ¿no? Tuvimos 2 o 3 casos este año de películas que formaban parte de los estrenos DOCA, que llevamos colectivamente nosotros al Instituto de Cine para que puedan estrenarse, y que, bueno, a pesar de llevar mucho público, no pudieron continuar. Otra película no se pudo estrenar en la fecha que estaba prevista. Ahora apareció también una obligación por parte de los realizadores y realizadoras de firmar un acuerdo para que la película se vaya de cartel a la semana, aunque tenga público, ¿no? Porque digamos que si no, en general lo que reclama cualquier cineasta es la media de continuidad, que se llama. O sea, si la película tiene una cantidad que es la mitad de la sala, por lo menos en funciones diarias de público, tiene derecho a seguir en cartel, porque se supone que hay gente interesada en verla. Sí. Y que, bueno, esa es una forma de poder llegar también a los viejos y ya casi inexistentes sucesos de taquilla que han tenido tanto películas argentinas de ficción como documentales, ¿no? Eso hoy es imposible ya. Sí. El caso, por ejemplo, que tuvo Seré Millones, el documental sobre el robo al banco del PRT, que se
estrenó en el 2008 y tuvo 12 semanas de concurrencia ininterrumpida en el cine de Gaumont y cerca de 15.000 espectadores. Eso es muchísimo para una película en salas hoy, más para un documental, pero sin embargo se podía generar porque la película podía seguir estando, ¿no? Eso ya no ocurre y es un problema muy importante que tenemos. Lo que estamos planteando nosotros es ampliar las posibilidades para los documentales, pero tener también una política de fondo que es disputar la exhibición del cine, hacer respetar la cuota de pantalla a las salas privadas, poner en valor las salas de cine estatal, los espacios Inca, que hay cerca de 60, más también creo que son ahora más 70 espacios en todo el territorio nacional, en muchos lugares recónditos, te diría, porque están fuera incluso de las capitales provinciales. Sí. Fue una política justamente de instalar salas donde no había cines, y hoy están muy venidos a menos, con poco público, en muchos casos ni se sabe que existen, con falta de mantenimiento y de equipamiento técnico, ¿no? Infraestructura. Fue todo un desguace que comenzó con el 2015, con la gestión macrista, pero que hoy se continúa. Digamos, Claro. la política del Instituto de Cine es una de las continuidades más alarmantes que hay con la política neoliberal, ¿no? Aún con el cambio de gestión. Pero de alguna forma seguimos en los mismos bretes en la mayoría de los temas, ¿no? En el cine. Si pudieras decir por ahí cuál fue la característica o cuáles fueron 2-3 mojones que marcaron el año de cómo fue el año para Doca. Mirá, uno muy importante está por suceder, que es el segundo festival que hacemos internacional de cine documental. Sí. Hicimos una experiencia en el 2018, esta es la segunda, lleva 3 meses de trabajo, eso de un montón de compañeros y compañeras que le están poniendo el cuerpo y la cabeza a esa movida. Empieza ahora el 15 o 16 de diciembre al 20. Es también el aniversario número 20 del 2001. Muchos de los espacios colectivos y colectivos documentales que integran DOCA fueron protagonistas de esas jornadas, en el sentido de haber hecho ese registro del 19 y 20 de diciembre que recorrió el mundo después, ¿no? Que se mostró en un montón de lugares, cortos, en general cortos documentales. Bueno, hay una sección entera dedicada a eso, hay unas entrevistas que hicimos a 20 años con toda esa gente, con los referentes de los espacios sociales. Excelente. Con investigadores que tomaron el caso de esa producción de cine. Y eso se va a mostrar todo ahora en virtual y presencial, ¿no? De manera mixta. Eso para nosotros es propositivo, o sea, lo que estamos tratando de rescatar ahí es el cine que sentimos que se debe mostrar, que se debe exhibir, no solo aquí, sino en muchos lugares, ¿no? Porque el festival es internacional, tiene estrenos de Europa, de América Latina, y hay secciones de cortos y largometrajes. Y además está descentralizado, porque se hace en Cava, pero también se hace en La Plata, en La Matanza, en Luján, en Catamarca, en Tucumán, bueno, en un montón de sedes donde se va a estar replicando y cada una con un valor local, ¿no? Pensando qué está pasando con el cine en ese lugar, y en el cine documental en particular. Buenísimo. Así que te diría, ese es un punto clave, ¿no? Recuperar también en medio de toda esta crisis nuestra potencialidad, nuestro motor para hacer cosas y para proponerle a la coyuntura también movidas como estas, ¿no? De exhibición y de producción también, porque se muestran las películas de nuestros socios y socias. Me parece excelente para cerrar el año ese evento. Sí. Así que de verdad lo vamos a estar compartiendo todo lo que podamos porque está buenísimo. Juan, gracias por hacernos más o menos un paneo de las cosas que están por venir sobre todo y algunas cositas que fueron pasando para el mundo del documental de lo que es acá en Argentina y bueno, seguiremos atentos a las cosas que mandan. Como decíamos antes, son una de las redes más activas en cuanto a lo que es involucrarse políticamente para el cine argentino, así que súper agradecida y gracias por tu tiempo, de verdad. No, gracias a ustedes por ocuparse de estos temas y contarle a la gente que por ahí se conecta con esto más tangencialmente, digamos, y no todo el tiempo, que el documental ha crecido mucho, que se sigue haciendo contra viento y marea. Hay películas hermosas que pueden ver donde las encuentren, porque hoy está costando. Claro. En los festivales, en este festival o en la televisión a veces, cuando se puede y se logra un espacio. Y les pedimos que lo apoyen, que sigan al documental, porque son las historias nuestras. Es lo que las plataformas no van a poder hacer de esta manera, porque no están aquí y no tienen la experiencia, no sienten el pulso de la realidad nuestra. Así que es una disputa también por la soberanía audiovisual, por defender nuestras propias historias contadas por nosotros y nosotras. Gracias.
Gracias, Juan. Un abrazo. Ya mismo, porque este programa no vamos a parar de hacer así un switch entre un invitado y otro. Y ya está Francisco Márquez conectado, justamente parte del colectivo de cineastas. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, ¿cómo estás? Todo bien por acá, muy contenta de recibirte nuevamente para hablar de parte del colectivo de cineastas, para, bueno, juntarnos un poquito a hacer este balance, una especie de balance de cómo fue y cómo vieron el 2021. Bueno, un año muy difícil para todos y todas, me parece, no solo para el cine, en particular, para el cine fue un año muy difícil. Y que esa dificultad la vimos agravada, digamos, por no tener un acompañamiento desde el gobierno, digamos. Y cuando hablo del gobierno no solo hablo de la gestión del Inca, sino también desde el Ministerio de Cultura. Entonces fue un año difícil. Después, hace poquito tiempo, tuvimos la oportunidad de estar en el Festival de Mar del Plata, donde uno se reencuentra con las películas, con muchas películas argentinas, donde seguimos viendo, digamos, que a pesar de todo se sigue produciendo un cine de mucha calidad. Cuando digo de calidad me refiero a un cine que conmueve, que tiene riesgo narrativo, que tiene búsquedas estéticas distintas, tanto de películas de documental como de ficción. Y eso siempre es un motivo para festejar y alegrarse. El tema que lo que sentimos es que hay como una... Que todo eso está cada vez es más difícil de hacer. El mismo Festival de Mar del Plata, digamos, fue muy lindo encontrarse con las películas, pero muy triste encontrarse con el abandono que hizo el Inca, digamos, de ese festival, digamos. No había ni un cartel digamos, para ir a lo mínimo, ¿no? Claro. No había un cartel en toda la ciudad que anunciara el festival. Hubo como una especie de abandono del festival, que si se hizo es por la voluntad, la fuerza y la creatividad de las programadoras y los programadores y de los trabajadores y las trabajadoras, pero de la gestión del Inca poco y nada. Entonces es muy triste porque uno ve, digamos, toda la creatividad que el cine argentino y la diversidad que el cine argentino ha demostrado. Y siempre es difícil, digamos, nadie dice que tiene que ser fácil, siempre es difícil, pero si uno tiene al instituto que tiene que fomentar el cine en contra, es demasiado difícil. Claro. Sí, por favor, continúa. No, y por otro lado también, en esto del balance, ¿no? Como mucha reflexión en torno a lo que fue la vuelta a la presencialidad en las salas, donde está difícil todavía, ahora empezó a repuntar un poco, donde está difícil, no sé si, si los que están escuchando han tenido la experiencia de ir al teatro, quizás en el teatro hubo una vuelta más festiva a la sala de teatro. En el cine está costando un poco, y ahí también uno siente que se necesitan políticas públicas que acompañen, digamos, la vuelta a las salas, ¿no? No solamente brindando la seguridad necesaria, sino también viendo qué se hace con esas salas que no se han podido mantener durante estos años de pandemia y que cerraron, y que uno piensa que son grandes oportunidades para tener más pantallas para el cine argentino, más espacios Inca, etcétera. Pero bueno, lamentablemente son salas que se han cerrado y no se han vuelto a abrir de ninguna manera. Claro. ¿Cuál es, justo también hablábamos con Juan, esto de cuál sería como para vos la característica o las características o algunos mojones de cosas que para vos marcaron el año para lo que fue las políticas públicas del cine o la comunicación en cuanto al Inca, o algo que digas que marcó el año? Bueno, no lo escuché a Juan, y si me estoy repitiendo, cortame sin problema. Creo que el principal mojón, vamos a decir, es la falta de política. Estamos en una situación crítica porque estamos a un año de que el cine quede totalmente desfinanciado. Porque se ha votado, digamos, en el presupuesto 2017 una ley que
quita le saca al cine los impuestos, digamos, específicos que iban para ese sector, que se derivaban de la entrada, el 50% del IVA a la entrada de cine, de lo que también las contribuciones, digamos, de las cable operadoras, y eso es con lo que básicamente se financia el Inca, está en riesgo. Y no hemos, digamos, obtenido de parte del Inca ni del Ministerio de Cultura ninguna manifestación pública. Claro. Yo no te digo ni siquiera una participación activa en intentar resolver este problema, que es crítico. Básicamente estamos, ayer se anunció que ya este Parlamento saliente, digamos, no va a tener más reuniones, digamos, más, no sé cómo se dice, más sesiones. Sí. Y eso significa además que todas las leyes que habían pasado por los proyectos de ley que habían pasado por las comisiones van a tener que volver a pasar a comisiones. Por ejemplo, el proyecto de ley que extendía estos impuestos específicos para el cine y básicamente el financiamiento del Inca. Es decir, que ahora los que van a tener que debatir, digamos, nuevamente esta cuestión son el nuevo Parlamento, y vamos a tener que hablar con Milei, con Esper, a ver si quieren apoyar a nuestro cine nacional. Entonces, es una situación crítica y el grado de inacción de las autoridades para mí es el mojón, porque pueden quedar como la gestión que han desfinanciado el Instituto de Cine, lo que sería muy triste, porque es lo que ni siquiera pudo hacer Cavallo, que lo intentó. Claro. Entonces es una situación de una gravedad enorme, que tiene a todo el sector muy preocupado, y a su vez un poco paralizado, digamos, ¿no? Porque bueno, han sido 4 años muy difíciles los de la gestión anterior, la pandemia, años muy difíciles donde cuesta mucho movilizar, no solo el sector cinematográfico, creo que la sociedad toda, de mucha desilusión, de muchos golpes, está costando mucho, y lo que está en juego es muy grande. Entonces, y esto no es un problema para nosotros los que hacemos cine, digamos, es un problema para toda la sociedad, digamos, todo el mundo ve películas, ve series, y tiene acceso al universo audiovisual, y que, como eso sí escuché al final de lo que decía Juan, digamos, que esas historias dejen de ser contadas por los quienes vivimos en este país, digamos, y que tengamos que consumir solamente películas extranjeras, es un problema. Cuando digo solamente es una exageración, probablemente se siga produciendo cine argentino, pero si nosotros tenemos financiado el Inca, estamos hablando de una baja de la producción muy significativa que insisto, es un problema para el universo cinematográfico, todos los puestos de trabajo que generan, pero también para la cultura nacional. Sí, es un claro. problema bastante grande. Y si tuviese que pensar en otros mojones, y para ponerme un poco más optimista, bueno, pienso en las películas argentinas que uno se pudo encontrar en el Festival de Mar del Plata, en la película que ganó la competencia latinoamericana de Maximiliano Schonfeld, que es un compañero nuestro, Jesús López, de las películas que estuvieron en la competencia argentina, las que estuvieron en la competencia internacional, y que estuvieron en todas las secciones, que la verdad que son películas muy diversas y bueno, hay películas muy, muy, muy lindas todas. Francisco, la verdad, un placer conversar con vos una vez más, en serio, sos muy claro para conversar, y la verdad es que siempre nos traes un poco más de claridad al asunto, así que te lo recontra agradezco por haberte tomado estos 10 minutitos para charlar en el programa. Y hasta la próxima. Bueno, dale, seguramente te estaré avisando. Nosotros vamos a movilizarnos por este tema. Porque bueno, obviamente no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Claramente, sí. Está en peligro nuestro cine, así que te voy a mantener al tanto para que puedas comunicarlo a tus oyentes. Por favor, sí, por favor. Gracias, Francisco, un abrazo y felices fiestas, feliz fin de año, no sé, pero... Dale, igualmente, feliz año, y bueno, mañana será mejor, imaginemos. Claro que sí, un abrazo.
Buenísimo. Tuvimos un descanso así de unos segundos después de hablar con, como decíamos antes, Raf Madoka y Colectivo de Cineastas. Y en este momento le vamos a dedicar unos minutos a la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, nada más y nada menos que con Vanessa Ragone, a quien le damos la bienvenida por segunda vez en este programa y súper agradecida desde ya por tu tiempo. Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien por acá, contentos de recibirte. Y bueno, la idea de convocar a CAIC era justamente hacer como una especie de balance y repasar un poquito el 2021 y preguntarles cómo fue, cómo lo vieron desde la Cámara. Fue un año, y está siendo un año paradójico, donde hay muchísima producción, repentinamente digamos que se activó mucho a partir de las vacunas, pero ya desde el comienzo o desde fines del año pasado y desde comienzos de este año se reactivó muchísimo la producción, vinculada especialmente a las plataformas o a los canales de televisión, ¿no? a series o a películas para plataforma, y eso está realmente haciendo que sobre todo en la ciudad de Buenos Aires haya muchísimo trabajo. Y por otro lado, bueno, más lentamente fue empezando a reactivarse la actividad cinematográfica más independiente o no de servicios de producción, con algunas dificultades importantes, algunas que tienen que ver con falta de financiamiento, con los problemas de protocolos que también llevarlos adelante implican dinero. Es decir, hay mucho trabajo por un lado y muy poco trabajo por el otro. Estamos como en una situación de mucha tensión porque hay o películas muy pequeñitas o, bueno, superproducciones que sobre todo esas las realizan 3 o 4 o 5 productoras, ¿no? Entonces no está equilibrada la actividad en este momento. Claro. Ustedes también estaban difundiendo algunas charlas o debates sobre lo que es algo que, bueno, ya hablamos también con los otros invitados del día de hoy, porque me parece que es como un tema recurrente, esto que tiene que ver con la ley que sostiene el Fondo de Fomento Cinematográfico. ¿Qué nos puedes comentar de tu parte? Nosotros venimos avisando, y los colegas con los que estuvieron hablando también, que hay una ley que hace caducar el Fondo de Fomento dentro de un año. Lo venimos diciendo desde que esa ley apareció, que apareció en 2017, sin mucha escucha, lamentablemente. El diputado Carro vino trabajando en un proyecto de ley para evitar que el Fondo de Fomento desaparezca. El Fondo de Fomento es bueno, si ya lo escucharon antes no voy a alargarlo, pero es un dinero específico que sale de la actividad audiovisual para la actividad audiovisual. Uh-huh. Y eso tiene eso es lo que permite que exista el Instituto de Cine y que podamos, en parte, financiar nuestra actividad de cine independiente. No se ha podido, no se ha llegado a lograr que esa ley se modifique, y con los cambios en diputados y en senadores no sabemos si eso va a pasar, y puede ser que en un año no tengamos más fondo de fomento. Es preocupante porque no parece haber mucha escucha de parte de nadie de la problemática que significa perder en un país como la Argentina, con una historia audiovisual como la nuestra, el dinero público que se dedica a esto y que se dedica de una manera muy natural saliendo de la propia actividad. Otra de las preguntas que quería hacerles para la Cámara tiene que ver con la comunicación con autoridades, bueno, ya sea el Inca o Cultura, digamos, justamente en respuesta a esta situación. Digamos, si yo tuviera que hablar desde afuera como una persona que no tiene comunicación directa con esas autoridades, vi nada de comunicación oficial respecto de cómo estaba haciendo la gestión. Ustedes, que son parte, digamos, interesada en el tema y trabajadores de la industria, ¿cómo encontraron esa comunicación? No muy fácil. Hemos estado explicando la situación tanto al Instituto de Cine, ¿no? A la gestión de Puenzo, con el Ministerio de Cultura, y si bien hay un apoyo a que trabajemos en lograr que esta ley no se caiga, también desde mi punto de vista es algo que el Ejecutivo tiene que tener en mente y pensarlo, porque en un momento se van a encontrar con que no hay más manera de sostener el Instituto de Cine. Yo siento que no hay una respuesta consistente, algo que no es de hoy ni de ayer, que lo venimos diciendo
por lo menos desde que yo asumí la Cámara hace 2 años y antes otros. Entonces, Claro. es muy extraño, no se condice en todo caso con la propuesta cultural que tiene este gobierno. Digo, esta ley que lleva a este problema fue votada sobre todo por la mayoría macrista. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no cambiar esto que nos va a afectar mucho y que puede hacer que nuestro cine, que es nuestro patrimonio cultural, porque no solo es la industria, es nuestra cultura, es lo que nos hace conocidos en el mundo y tantas otras cosas, un día pueda desaparecer? Yo tengo la sensación de que o ven un horizonte lejano o no está entre sus prioridades. Realmente no lo comprendo y creo que es muy grave que no sea una posición tomada y pública la del gobierno en relación a que la ley no desaparezca, que el Fondo de Fomento no desaparezca. Y en cuanto a lo que tiene que ver con, digamos, lo económico, por englobarlo de alguna manera, digamos, para los trabajadores de la industria cinematográfica, digamos, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo se están encontrando? Nuevamente ahí te digo, hay una enorme... Estamos todos muy preocupados. Cada pregunta empieza es difícil, está difícil. Hay una situación otra vez muy tensionada y muy confusa en este momento, que es como se está produciendo mucho para plataformas internacionales, hay como un volumen de producción muy grande y en todo caso una expectativa de ingresos para los técnicos y para todo el sector muy alta. Entonces, y esas plataformas y ese tipo de producciones en todo caso pueden negociar esos sueldos más altos o lo que es. No se consigue nada, no se consiguen equipos, no se consigue gente para trabajar. Es una cosa curiosa. Yo estoy buscando gente para trabajar en marzo en una película que estamos por empezar y no consigo equipos de personas, digamos, que están todas en series y en cosas. Pero entonces eso hace que películas independientes o de otro tipo de producción, que son la mayoría, digamos, porque si bien tenemos mucha producción de estas grandes productoras, tampoco son la mayoría de las cosas que se hacen en Argentina son cositas más pequeñas, ¿no? No se consigue absolutamente nada, hay muchísima tensión y no hay nadie que regule ni que promueva algunos encuentros para entender que quizás hay que trabajar de una manera para esas grandes producciones y de otra para los formatos o las cosas más chiquitas. Yo creo que estamos un poco a la buena de Dios, digamos, teniendo que arreglarnos todos entre nosotros como podemos, cuando históricamente siempre ha habido un compartir con el Instituto de Cine y con las autoridades de las situaciones. Si bien el Instituto no tiene algo en particular que hacer al respecto porque son negociaciones entre privados, pero bueno, digamos, cuando uno está en un momento tan trascendental como es que es la salida de la pandemia, la posibilidad de crecer muchísimo, se pone muy difícil y muy tensionado todo si no hay nadie que acompañe los procesos. Yo siento que no hay ese acompañamiento. Vanessa, ya estamos cumpliendo nuestra entrevista, pero quería saber si había algo que quisieras agregar antes de despedirte y también recomendar las jornadas que están por hacer o que están haciendo. Estamos lunes y martes, CAI hace unas jornadas que son libres, de acceso gratuito, acerca de cómo crear una productora y cómo sobrevivir a una productora como empresa, que es un poco nuestro know-how. Y bueno, sí, decir que digamos el panorama es complejo, el panorama de la exhibición de cine argentino también es complejo y también ahí está faltando, y eso sí es algo que el Estado puede hacer, que es intervenir de alguna manera con una cuota pantalla o apoyando los estrenos nacionales. Se estrenan películas todas las semanas y ni nos enteramos en este momento que se están estrenando. Entonces, yo digo, es un llamado a la gestión, lo que creo que estamos haciendo. No estaba trabajando, no escuché el programa ahora, pero me imagino que mis colegas habrán dicho lo mismo. Sí. Es un llamado a la gestión. Hace falta activar una gestión que dé respuestas, que se ponga en su lugar, que vuelva a poner nuestro cine en el lugar que siempre ha tenido, nuestros documentales, nuestras ficciones, más allá de que
me muestren números y los números digan que hay mucha actividad. La hay, pero la hay especialmente en algunos sectores y especialmente para alguna gente y otra gente no. Entonces es hora de organizar un poquito el tablero, diría yo. Claro, clarísimo, Vanessa, clarísimo. La verdad te agradezco mucho por estos minutitos que compartiste con el programa para contarnos esta situación desde la Cámara, así que les agradecemos mucho por participar y por tomarse este tiempo. Muchas gracias por la invitación y buen fin de semana.